histórico y evaluación de la respuesta urbana desde una perspectiva social posterior a la pandemia del año 2020 en la ciudad de Quito, Ecuador. Desde Ibarra, saludos para ti, Daniel. Adelante. Ya, a ver, encender. Y muy Buenas buenas. tardes, Daniel, ¿cómo estás? Sí, sí, te visualizamos y también te escuchamos bien. Se está visualizando Y también la presentación. están viendo la presentación. Sí, sí, también. Adelante. Ya. Muchas gracias, porque yo no les estoy viendo a ustedes, porque solo estoy con una pantalla. Y bueno, para empezar, esta es una investigación que hace que su principal, su finalidad principal es hacer una investigación desde el urbanismo a través de una metodología de análisis y evaluación a escala humana basada en datos cualitativos y cuantitativos de la realidad. Se está aplicando también una base teórica sólida que se sustenta para que se generen nuevas investigaciones, ¿no? Y sobre todo para que en la posibilidad se genere una nueva política pública. Eh, Cabe indicar que esta todavía es una investigación en construcción, no es definitiva, todavía está construyéndose. Eh, como imagen principal me gustó mucho esta, es de Alicia Williner, profesora de la Católica de Chile, que nos indica que la acción humana condiciona a la orientación política y dice lucha hasta que la dignidad se convierte en costumbre. Esto fue en los disturbios que se dio en Chile en el año 2019. Como objetivos principales de la investigación es analizar los cambios históricos generados o visualizados dentro de las ciudades posteriores a la pandemia. Eh, a través de esta investigación, también quiero ver un poco el comportamiento social con la aplicación de medidas de bioseguridad y como un objetivo de pronóstico es evaluar, hacer una evaluación desde la política pública aplicada por parte de las autoridades nuevas y anteriores. Esta aplicación se da, perdón, esta investigación se da en Quito, en mi ciudad, pero claro, trae un poco de momentos históricos y sin embargo, como ustedes conocen, hay nuevas autoridades y hay anteriores autoridades aquí en la ciudad, dentro del Cabildo, y también dentro del país, es decir, autoridades nacionales y autoridades locales, nuevas y anteriores. Entonces también esos objetivos de pronóstico se quieren aplicar. Como preguntas guías, me estoy preguntando cómo las pandemias han modificado la planificación urbana, puesto que la recurrencia de las mismas es a largo plazo. Es una pregunta un poco paradójica, ¿no? Otra pregunta es si es que las ciudades realmente son resilientes a las pandemias. Y una última pregunta guía es cómo la política pública aplicada en la ciudad de Quito frenó o aceleró el contagio comunitario. Me parece que es bastante importante saber esto, o sea, si es que más adelante les voy a presentar un poco de gráficas que encontré de varios estudios, donde aparentemente desaceleró, pero esta misma aplicación de medidas generó en un futuro una aceleración más forzada, ¿no? Bueno, como hipótesis de la investigación es si es que las pandemias han modificado las ciudades y la planificación urbana, así como el COVID-19 modificó los hábitos sociales en la ciudad de Quito, lo que generará una nueva forma de planificación. Hay que entender que la planificación urbana siempre responde a una sociedad. Entonces, eh, cuando se modifican las acciones sociales, entonces se modifica como resultado, se va a modificar la planificación urbana. Dentro de la metodología de la investigación, me basé mucho en el manual de investigación de ciencias sociales. Hay que entender, de la Claxo, hay que entender que el manual de investigación de ciencias sociales
la Claxo hace un poco de alarde, porque realmente no hay, es muy difícil entender como un manual de investigación en ciencias sociales, es algo incomprensible, es algo eh, yuxtapuesto, o sea, no puede existir un manual de investigación en ciencias sociales. Las ciencias sociales es algo que todos los días está en construcción, entonces como para hacer un manual es muy complejo, pero sin embargo la Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales emitió un manual, entonces me estoy basando mucho en esto, realmente es muy completo. Lo que primero nos solicita es que hagamos una población muestra, después una selección de la muestra, categoricemos los indicadores, generemos variables, generemos fuentes de información, apliquemos unas técnicas de recolección de datos, terminamos en un análisis y aplicamos unos métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos. Los mixtos son de análisis socioespacial. Entonces, partiendo de esta idea de algunos aspectos del espacio que no son visibles hasta que no se observa el comportamiento urbano, se propone una metodología que sirva para el estudio de la proxémica y realizar una lectura socioespacial. La propuesta se basa más en una metodología de carácter inductivo-deductivo, basada en el conocimiento empírico de la realidad y el análisis de la práctica urbanística sustentada en aportaciones teóricas de expertos de una lectura de una nueva realidad. Eso es súper importante, podernos basar en lecturas de expertos, ¿no? Eh, dentro de la misma metodología, como para poder enfocarnos en la aplicación, vamos primero a hacer una búsqueda bibliográfica. El proceso investigativo consistirá en la búsqueda sobre trabajos de investigaciones y escritos realizados en Quito. También se realizará búsqueda teórica sobre la historia de los asentamientos y la historia ambiental urbana, sobre también degradaciones y problemas. Posteriormente se realizará, que ya estoy haciendo, que es una búsqueda de información primaria generada por instituciones del municipio de Quito, como son la Dirección Metropolitana de Catastros, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, la Secretaría de Seguridad, la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, etcétera. Eh, Como tercer punto, que también ya lo estoy realizando, es una recopilación de información de datos fuentes que se realizará con el contraste de la interpretación de la misma, que se utiliza básicamente como con prensa o fuentes similares. La cuarta parte es entrevistas especialistas sobre ordenamiento territorial, sobre historia del desarrollo de las ciudades, eh, cómo se han desarrollado las ciudades en pandemia. Como quinto lugar, hay que delimitar el espacio de estudio, que significa conocer y exponer claramente el límite que se fijará respecto al tema de investigación, el cual será en uno o dos barrios de Quito. Estoy pensando, quiero demostrar esa diferencia en lo social, es decir, buscar un barrio de un quintil alto y un barrio de un quintil bajo, como para poder mostrar esa diferenciación, ¿no? Eh, Como sexta parte voy a hacer una matriz de selección. Bueno, son varios barrios, entonces con esta matriz de selección eh, se hará una matriz comparativa que contendrá información relevante, de relevancia e importancia, sobre todo de aglomeraciones o eventos COVID que se hayan dado en Quito. Como séptima parte se realizará un estudio de campo que implicará la utilización de técnicas de entrevistas, encuestas encaminadas a entender para observar la zona, tomar fotografías, conversar, es decir, ya una vez seleccionados los lugares. Y como última parte hay que hacer una cartografía informativa eh, de lo que se obtenga, ¿no? Y se utilizará el método de autocorrelación espacial, de asociación espacial y cambios de escala en las cuales se plasmaron los resultados. Y ahí se podrán dar las conclusiones sobre este escrito.
Dentro del estado del arte, bueno, hasta lo que he podido avanzar, he utilizado digamos, la bibliografía típica, ¿no? Foucault, Bourdieu, Jane Jacobs, Lefebvre, eh, bueno, me gusta mucho Foucault porque habla del Estado, cómo funciona, y es necesario que haya la relación de la dominación bien específica que tiene su configuración propia y relativa autonomía. Me gusta mucho una cuestión que habla Foucault sobre las cárceles, los hospitales y las escuelas presentan similitudes, que es la principal intención de la civilización, que es la coacción, ¿no? Entre ellos. Entonces, él tiene estas cosas, Foucault. Eh, Esta última frase es una frase de coalición entre los seres humanos, es un pacto o unión de los individuos o grupos sociales como ellos se agrupan, ¿no? Entonces, en definitiva, traigo a colación esto porque, claro, la pandemia termina siendo eso, ¿no? O sea, nos aglomeramos entre el Estado nos dice que tenemos que mantener ese distanciamiento, no a las asociaciones, no unirnos de familia, pero terminamos eh, contradiciendo la normativa, ¿no? Y claro, y también es necesario plantear una postura muy crítica sobre esto, ¿no? Sobre lo que sobre lo que nos plantea o lo que nos ha indicado el gobierno, ¿no? Nacional y local para poder contener esta enfermedad. Para lo que se apoya también el estado del arte en lo que Foucault desarrolló en torno a esta temática, ¿no? Al tomar como base la revisión literaria, así como el análisis de la situación de la epidemia, eh, hay que ir pensando también lo que nos hablas, Jane Jacobs, sobre teorías más usuales como la urbanización, la reconstrucción de las ciudades, también que es muy principalmente un intento de presentación de unos nuevos principios sobre urbanización y reconstrucción de las ciudades, o lo que nos indica Lefebvre como el derecho a la ciudad, tomando en cuenta el impacto negativo que han sufrido las ciudades, ¿no? Gracias a la pandemia, o lo que nos habla también Saskia Sassen sobre la dispersión geográfica de las actividades económicas que caracterizan a la globalización, ¿no? O sea, esta globalización fue el primer o la forma en que se pudo esparcir la enfermedad muy rápidamente, ¿no? Y Pierre Bourdieu, sobre lo que nos dice sobre la función de la sociología, que es revelar lo que está oculto, ¿no? Ok, voy a hablar, en las anteriores posiciones ya hablaron sobre la urbanización en el mundo, cómo ha ido creciendo desde 1950. Quiero que más o menos vean esto. Entonces, es lo que yo estaba hablando sobre lo que hablaba Sassen, ¿no? Saskia Sassen, sobre cómo esta globalización es lo que nos hizo más vulnerables, ya que gracias a esto la pandemia se pudo esparcir muy rápidamente. En el 2030, alrededor del 9% de la población mundial vivirá en megaciudades. Las megaciudades son urbes con más de 10 millones de habitantes. Este no es un dato que me lo estoy inventando, es un dato que indica la ONU, ¿no? La actualidad como lo indica Galeano, la actualidad del trabajo etnográfico está siendo ampliamente utilizada por las múltiples disciplinas para el estudio de diversas temáticas. Entonces, esto nos va a permitir saber y percibir cómo o por qué la gente prefiere ir a estas megaciudades. Entonces, nosotros aquí, si ustedes ven, no sé si pueden ver el mouse, cómo va cambiando, ¿no?
El apuntador, voy a poner apuntador. Punta láser. Sí, sí Aquí se cómo puede va cambiando, visualizar el puntero. cómo va cambiando, ¿no? Las Sí, sí, también. megaciudades, cómo se van dando en, en Latinoamérica. Va a haber, me parece que no, cuatro o cinco megaciudades que van a ser Bogotá, Lima, Brasil, Sao Paulo, Buenos Aires, Nueva York, Ciudad de México y me parece que Los Ángeles. Ahí estamos en el 2030. Bueno, entonces el mundo crece en las ciudades, la urbanización se crea, la urbanización crea valor y riqueza, pero puede generar también problemas. Es lo que hablaba Joan Clos, que es exalcalde de Barcelona y actualmente es director ejecutivo de UNO Habitat. Y destaca que el crecimiento urbano acelerado es una consecuencia insospechada del desarrollo de la economía del conocimiento. Eh, Brenner, Harvey, Matos hablan también sobre la ciudad neoliberal, ¿no? Eh, que es un modelo de acumulación capitalista, que esto generó dinámicas sociourbanas desencadenadas a partir de su configuración. Estas aglomeraciones de viviendas sin derechos de propiedad suelen alojar pandillas, también son hogar de más pobres. Por ejemplo, nosotros aquí podemos ver la igualdad, la equidad, la igualdad y la realidad, ¿no? O cómo tenemos estas barreras entre barrios pobres y barrios ricos. Y no es solo una caricatura, es una realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la turistificación que existe también en Europa, ¿no? No les permiten modificar estos, estos, estos inmuebles. También tenemos, por ejemplo, esto es una imagen de Bogotá, como tenemos las viviendas de bajos recursos con edificios extremadamente suntuosos o monumentales, ¿no? Esta es una película graciosa, ¿no? Se llama Parásitos de Corea, muy buena, se la recomiendo. Esta es nuestra realidad, esto ya es Ecuador. Y aquí en Quito existe, por ejemplo, el Golf Club del Condado, y al lado es un barrio bastante marginal. Esta es una imagen también que nos dice que de este lado también hay sueños. Entonces, como esta ciudad neoliberal ha generado estos slums, esta ciudad capitalista, esta ciudad de pobres y ricos, ¿no? Entonces, ¿cómo esto viene a reflejar en las pandemias, ¿no? Es importante que todo este recorrido, en qué interesa, ¿no? A la investigación. Entonces, bueno, hago también un recorrido de las grandes pandemias históricas que han ido apareciendo poco a poco, han ido acabando con la población. Hay pandemias que acabaron con un tercio de toda la población de Europa. Y cómo configuraron estos lugares, estos destinos, y ya que las personas se veían muy afectadas por ellas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la peste negra que acabó de entre 25 y 50 millones de personas. Realmente, por ejemplo, en momentos históricos, se habla que realmente nosotros quien nos conquistó no son los españoles, sino son las enfermedades. O sea, los españoles vinieron trayendo sus enfermedades y acabaron con un montón de población aborigen de América. O, por ejemplo, en la batalla, en la Segunda Guerra Mundial, lo que acabó realmente con la Segunda Guerra Mundial en Rusia, en la batalla de Stalingrado, fue también las pandemias, ¿no? Igual la gripe española, pero bueno, entonces la enfermedad forma parte de la historia de la humanidad, de manera que intrínsecamente en la actualidad estamos sufriendo el COVID. Pero desde que el ser humano existió, también empezaron, o el ser humano no existió, sino empezó a organizarse en sociedades y a crear núcleos de personas que convivían junto a un mismo espacio territorial, es decir, se fueron generando, configurando los asentamientos humanos. Las enfermedades también tomaron un especial protagonismo. A medida de que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía,
también afectaba a varias regiones del planeta, pero lógicamente por la baja interconectividad entre región y región, estas enfermedades aparecían y desaparecían rápidamente. Ahora, claro que tenemos a la globalización, somos ciudades más interconectadas. De Ibarra a Quito, antes creo que te decías un día, ahora estás en 2 horas. Entonces, también las pandemias nos fueron acompañando, ¿no? Estas pandemias afectaron a varias regiones del planeta, convirtiéndose en una amenaza para toda la población. Y desde que se empezaron a documentar las mismas, se empezaron a tratar de contabilizar los muertos que estas iban dejando, ¿no? Las pandemias transformaron la sociedad en las que aparecieron y muy posiblemente, no muy posiblemente, yo diría que seguramente cambiaron o influyeron decisivamente en el curso de toda la historia. Como les decía, realmente se habla, ¿no? Hay teorías de quién realmente nos conquistó no fueron los españoles, sino las pandemias, ¿no? que ellos trajeron. Aquí también quiero traer a colación a John Snow, que fue un médico inglés, es el precursor de la epidemiología. A partir de él, cuando empezó a cartografiar el cólera en Inglaterra, pues se dice que nace realmente como que la geografía, pero a partir de eso, se dio un salto muy, muy fuerte, porque él cartografió donde aparecían los infectados de cólera y se dieron cuenta que era cercano a un río, ¿no? Eh, Hay que destacar que él demostró que el cólera era causado por el consumo de agua contaminado con materiales fecales. Y esto lo comprobó cartográficamente por las zonas que se agrupaban y que consumían esa agua contaminada con heces en Londres, ¿no? Eh, ok, entonces, dentro del corpus de la investigación me voy a basar en lo empírico y en estas tablas que seguramente todos están familiarizados, o todos los que somos de Ecuador estamos familiarizados, que son ha ido progresando la pandemia dentro de nuestro país. Entonces aquí me surge una de las preguntas guías, que si son las ciudades realmente resilientes a las pandemias. Entonces, eh, bueno, empezamos un poco a ver qué sucedió aquí en el Ecuador y realmente qué sucedió aquí en Quito. El mayor impacto de las pandemias se dio a nivel social. Actualmente el mayor logro del COVID fue demostrar las desigualdades sociales que teníamos, ¿no? Realizando una revisión histórica de los sucesos ocurridos como consecuencia de la pandemia a través de los reportes periodísticos. Con estos sustentos y sin omitir los hechos históricos, se analiza que el Ecuador ha afrontado la pandemia y su evolución desde una investigación cronológica desde al menos una década anterior, por la caída de los precios del petróleo en el 2014 y claro, se dieron elementos negativos y también se dieron elementos positivos, porque a partir del año 2012 se empezó a generar un fortalecimiento dentro del sistema de salud. Y claro, en el año 2016 vino el sismo de Pedernales y Manabí y eso afectó mucho más. Pero bueno, se dieron varios sucesos que son muy relevantes para el análisis. Lo que quiero decir con esto es que nosotros no nos preparamos para la pandemia en el último año, desde el año 2020, sino veníamos preparándonos desde ya muchos años anteriores. Y esta poca preparación o alta preparación son consecuencia de lo que ahora tenemos. Pero bueno, me dieron pocos minutos y estoy extendiéndome. Entonces voy a ir ya recortando. El diagnóstico de esta situación conocida y vivida, surge la necesidad de reflexionar sobre los impactos que ha tenido el COVID como una oportunidad para pensar lo urbano en tiempos de pandemia. Me quiero enfocar dentro de aspectos históricos, de la movilidad cotidiana, de condiciones laborables, de la salubridad, de la equidad de género y grupos minoritarios, y la informalidad urbana y la pandemia.
Aquí les he traído algunas gráficas, algunos recortes que me parecieron importantes, que son acontecimientos en el medio de- de la pandemia, ¿no? Y esta perversa decisión del gobierno, del anterior gobierno, de pagar, por ejemplo, la deuda externa, que en mayo y abril se pagó como 1.200 millones de dólares. Eh, por ejemplo, aquí tenemos en estos retratos tenemos cómo también la pandemia generó esta criminalización al trabajo informal, ¿no? Y también esta, la corrupción, ¿no? Bueno, aquí también tengo un poco de datos. No sé si es que es la tasa de prevalencia del COVID, si es que nosotros relacionamos la pobreza, los derechos sociales y la tasa de prevalencia, vamos a ver que en las provincias que con menos recursos eh, existe mayor brote, ¿no? Con menos atención primaria. Y las posibles respuestas a algunos temas de coyuntura. Creo que tengo algunas preguntas todavía. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de las pandemias en el hábitat urbano? Existen en algunos vecindarios o varios factores que propician la probabilidad de contagio. Si una vivienda adecuada es posible prevenir el riesgo de contagio. Cómo afrontar los retos de la ciudad de hoy frente a los impactos generados por la pandemia, qué información se necesita para aportar a la toma de decisiones, cuáles son las lecciones aprendidas que nos deja la pandemia en relación a la gestión urbana, cuáles son las propuestas de generación urbana que se puede plantear. Y unos retos para la ciudad, por ejemplo, es el fortalecimiento necesario de los derechos de proximidad, la creación social, la creación de justicia social y espacial, la transición a la ecología urbana, la democratización urbana, el empoderamiento de las ciudades transversalmente. Este es un poco de la bibliografía y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ahora tenemos la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta por parte de Evelyn. Nos dice, ya que hablamos de la globalización neoliberal mundial, ¿qué opinas sobre los objetivos de la ONU y de las teorías de la conspiración sobre la creación de un solo gobierno mundial y la pérdida de los valores tradicionales de la sociedad y sus conjuntos? ¿Son para usted los objetivos del milenio parte de esta estrategia globalizadora? Es interesante la pregunta, realmente, bueno, primera vez que yo escucho esto de la teoría de conspiración de la ONU sobre una sola. Hay un libro que no me acuerdo el autor, pero habla sobre la ciudad mundial, que en algún momento, en definitiva, vamos a llegar a ser todos una sola ciudad y también habla Snail, algo, no me acuerdo el nombre, pero habla sobre igual un solo gobierno y claro, no sabemos, ¿no? Tal vez nuestros tataranietos ya estén involucrados en eso, pero sobre los objetivos de desarrollo, a mí me parece que son muy buenos realmente. Yo trabajo mucho en el objetivo 11, en el de ciudades sostenibles y me parece que son muy buenas guías como para las personas que estamos involucrados en el medio. A mí me han servido mucho los objetivos, los indicadores y todo. Ujú. Muchísimas gracias, Daniel. De esta manera concluimos esta muy interesante ponencia y a la vez agradecemos a nuestro grandioso ponente. Muchas gracias, tengan un lindo día a todos. Gracias igualmente, hasta luego. Como siguiente ponencia tenemos desde Ecuador a Jennifer Duque.